Preciosos estudiantes, buenos días, tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la cual ustedes tengan acceso a este video. Eh, Nuestro curso de seguridad social, digamos que ya hemos adelantado muchos temas referente específicamente a los diferentes conceptos, a qué es la seguridad social, cómo está integrada, cuáles son los riesgos propios o típicamente protegidos por parte de la seguridad social. Y también hemos visto efectivamente cuáles son los diferentes aspectos o las situaciones de la vida o los eventos de la vida del ser humano, de la persona, que son relevantes o que tienen una relevancia especial para la seguridad social. El día de hoy vamos a realizar una revisión. Bueno, también hemos visto efectivamente cómo se ha dado el nacimiento y la evolución de la seguridad social en el contexto internacional y también en el contexto colombiano. En ese orden de ideas, en el contexto colombiano, hemos mirado la manera en la cual se ha venido desarrollando la seguridad social, básicamente qué tipo de normas, a través de qué tipo de instrumentos el Estado colombiano ha buscado la satisfacción de las necesidades eh, de sus habitantes. Desde el momento de la independencia del Reino de España hasta aproximadamente hasta las décadas finales del siglo XX. Ya entrando en los años 90, nos encontramos con una situación muy particular. Evidentemente, veníamos de un momento bastante complicado de violencia, de muchas bombas por parte del narcotráfico, el asesinato de diferentes candidatos a la presidencia de la República, en la desmovilización del grupo armado del M-19, a un proceso de paz, también las catástrofes naturales, como por ejemplo el terremoto de Popayán, la erupción del Nevado del Ruiz, y en los años 85 también la toma al Palacio de Justicia. O sea, una década bastante convulsionada, con muchas dificultades, y digamos que todo eso fue el escenario propicio para el cambio o que se ideara una nueva constitución, ¿sí? Precisamente que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, que trajo como consecuencia la expedición, la promulgación de la Constitución Política de 1991. En esta Constitución Política, pues se consagran algunos aspectos de relevancia constitucional, también se consagran algunos aspectos muy importantes y precisamente dentro de ello, pues vamos a mirar específicamente cómo la Constitución Política de Colombia consagra algunos aspectos. Entonces vamos a mirar específicamente el artículo 48 de la Constitución Política. Un momento. El artículo 48 de la Constitución Política nos brinda, digamos que, algunos aspectos bien importantes. Ese artículo indica, o sea, si bien es cierto, ese artículo 48 está dentro del capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, nos consagra también, nos define más bien a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Entonces, acá fijémonos que efectivamente el constituyente define la seguridad social como un servicio. Es un servicio público, sí, y es de carácter obligatorio. Y en ese orden de ideas, de una u otra manera nos da a entender, y más adelante se ratifica, la irrenunciabilidad de la seguridad social. Es decir, la seguridad social es un derecho irrenunciable. Es decir, aunque exista un pronunciamiento expreso y manifiesto por parte del ciudadano, por parte de la persona, esa renuncia no tiene un carácter vinculante, sino que efectivamente la persona se puede retrotraer de dicha decisión. Y nos establece este mismo artículo constitucional que la seguridad social o ese servicio de la seguridad social debe ser prestado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Son tres principios básicos que deben ser tenidos en cuenta y garantizados por parte
por parte del Estado. Ligado a esto, pues, digamos que debemos tener muy claro y muy en cuenta que efectivamente la seguridad social es un derecho, sí, es un derecho de la persona, si bien es cierto, es definido como un servicio. Encontramos que efectivamente está dentro del capítulo dentro del título de los derechos, específicamente dentro del capítulo de derechos sociales, económicos y culturales, como lo vemos hace un momento al analizar el texto de la Constitución. Ese derecho es general, en atención a que eh, es para todas las personas, todos los habitantes dentro del territorio nacional tienen acceso a este derecho, tienen la posibilidad de hacer parte, de beneficiarse de la seguridad social. Es un derecho que no solamente, o sea, que no está ahí específicamente solamente como un catálogo de unas intenciones, sino que es un derecho exigible. Se consagran diferentes mecanismos para que se garantice el derecho a la seguridad social a todos los habitantes. Como ya les había mencionado, es un derecho irrenunciable. La persona no puede renunciar a la seguridad social, a los beneficios de la seguridad social, y en caso que, como se indicaba, exista alguna manifestación, algún acto de parte de la persona en virtud del cual manifieste su decisión de renunciar a algún derecho, por ejemplo, a la salud, a que se cotice a pensiones, pues esa renuncia no tiene un carácter vinculante, esa renuncia no tiene validez, esa manifestación de voluntad no tiene validez jurídica y no debe ser tenida en cuenta. Y al estar consagrado en la propia Constitución, pues evidentemente o sea, se ha elevado a rango constitucional. Vemos perfectamente la importancia misma que el tema de la seguridad social tiene para la sociedad colombiana. Les indicaban yo a ustedes hace un momento que efectivamente la seguridad social está dentro del capítulo de derechos sociales, económicos y culturales, ¿sí? Pero ha sido reconocido efectivamente la seguridad social en general como un derecho fundamental. O sea, aunque no esté dentro del capítulo derechos fundamentales, resulta apenas evidente, apenas lógico entender que la seguridad social brinda una serie de condiciones, una serie de beneficios indispensables para el desarrollo mismo del ser humano y de la persona. Por esa razón, se ha reconocido a toda la seguridad social y en general como un derecho fundamental y en ese mismo orden de ideas, amparable y protegible a través del mecanismo constitucional de la acción de tutela. eh, es un derecho fundamental y por eso recordemos que la acción de tutela se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico para la garantía, o sea, para la real y efectiva garantía de los derechos fundamentales. Los fundamentales no son solamente aquellos que están en el capítulo derechos fundamentales, los artículos 11 al 41 de la Constitución, sino que existen derechos fundamentales que no están dentro de ese capítulo. Como nuestra Constitución lo define como un servicio público, dicho servicio pues efectivamente es garantizado a través de una serie de prestadores. Todos los residentes dentro del territorio nacional tienen acceso a este derecho. Es un derecho que se debe garantizar continuamente, o sea, no es intermitente, sino que es continuado. Si bien es cierto, se garantiza el derecho a la huelga, pues este derecho a la huelga no puede desconocer, no puede vulnerar los derechos fundamentales de los afiliados, de los beneficiarios. Por esa razón, digamos que se tienen que, aunque existe el derecho a la huelga por parte de los trabajadores de las entidades de la seguridad social, pues en todo caso existe una limitación en el sentido que su ejercicio al derecho a la protesta, su ejercicio al derecho a la huelga, pues no puede atentar, no puede desconocer, no puede vulnerar los derechos de los afiliados, esos derechos fundamentales. Entonces, básicamente, en ese mismo orden de ideas, eh, cuando se decrete una huelga, se decrete una serie de actividades, pues esas actividades deben garantizar unos servicios básicos, unos servicios mínimos para toda la comunidad. Eh,
Si bien es cierto, es un derecho fundamental, es un servicio, cuyo control se encuentra a cargo del Estado. También es cierto que como ciudadanos nos encontramos en la obligación de contribuir, de realizar cotizaciones a la seguridad social, evidentemente en proporción a los ingresos que percibe la persona. Por eso vamos a encontrar que dependiendo los ingresos o los factores salariales de la persona, dependiendo el monto de la pensión de jubilación o que devengue una persona, pues efectivamente se establecerá un porcentaje para como contribución a la seguridad social. Normalmente nuestro sistema de seguridad social ha establecido una serie de porcentajes, o sea, para tener derecho a la seguridad social se establece una cotización y esa cotización corresponde a un porcentaje mismo de a un porcentaje mismo de los ingresos que devenga la persona. Si efectivamente una persona no cuenta con la capacidad económica para contribuir, para cotizar, pues en esos casos efectivamente se miran algunos aspectos y dada la situación, el Estado puede efectivamente cotizar o realizar la cotización o subsidiar la cotización de este individuo, de esta persona. También se considera la posibilidad de impetrar o de hacer peticiones respetuosas, impetrar una petición, hacer una solicitud respetuosa a la administración, a una entidad, y pues la administración o la entidad de seguridad social se encuentra en la obligación de dar respuesta de fondo dentro de los términos de ley, dar respuesta de fondo a dicha petición dentro de los términos de ley. Sin embargo, hay algunos aspectos que están sometidos a reserva legal, especialmente en tratándose de la historia clínica. La historia clínica de toda persona, de todo individuo, pues está sometida a una reserva legal, porque la historia clínica pues consagra, contiene diferentes datos, mucha información que puede ser considerada información sensible o información íntima de la persona, y por esa razón está sometida a una reserva legal. Eh, Nuestra Constitución, como les indicaba hace un momento, lo veíamos, consagra que la seguridad social debe ser prestada con fundamento en unos principios que indica este artículo 48 de la Constitución, que son los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y pues se han agregado otros principios que ya vamos a ver más adelante. En cuanto al principio de la eficiencia, indicamos que el sistema de seguridad social debe velar porque todos los recursos, no solamente financieros, sino también técnicos y administrativos, a esos recursos que obviamente son un bien escaso, son un bien limitado, pues a esos recursos se les eh, tengan la mejor utilización, se les saque el máximo provecho posible. Y estamos hablando no solamente en términos económicos. Hay algunas ocasiones en las cuales es más eficiente determinado recurso, aunque tenga un costo financiero mayor, o sea, aunque el costo sea mayor, pues se prefiere otro toda vez que brinde una mayor eficiencia, una mejor utilización social de dichos recursos. Entonces, repetimos, la eficiencia como principio constitucional hace referencia a la mejor utilización social y económica de los recursos con que cuenta la seguridad social. Recursos que no son solamente financieros, como les he indicado, sino también administrativos y técnicos. Otro principio es el principio de la universalidad. Universalidad en el sentido que efectivamente cubre a todas las personas, a todos pero ¿a qué personas? Básicamente a todos los habitantes dentro del territorio nacional. A ellos va dirigido el sistema de seguridad social integral que más adelante vamos a comenzar a ver. Y esas personas pues hacen parte del sistema de protección social sin discriminación, es decir, no importa su género, no importa su condición, sus preferencias sexuales, no importa su ideología, no importa su raza, no importa su etnia, no importa su filiación política o doctrinaria,
porque hacen parte de o sea, deben ser atendidos por la Seguridad Social sin ningún tipo de discriminación. Y el tercer principio constitucional, consagrado en el artículo 48, nos habla de la solidaridad. La solidaridad básicamente la entendemos como la ayuda mutua entre las personas. Entonces, nuestro sistema de seguridad social consagra diferentes tipos, diferentes modelos de solidaridad, bien sea solidaridad intergeneracional, es decir, en muchas ocasiones vemos que las prestaciones o las pensiones de la generación en pasivo son financiadas con las cotizaciones y contribuciones de la generación en activo. También existe una solidaridad entre los grupos sociales con mayor capacidad económica y ellos son solidarios con grupos económicos menos favorecidos. Entonces, esos son los tres principios constitucionales que consagra nuestra Constitución en ese artículo 48 y a ellos, a estos tres principios, la Ley 100 de 1993 pues, ha agregado dos principios como son la integralidad, la unidad y la participación. Primero van a hablar de los principios y luego ya comenzamos a hablar específicamente de de la creación del sistema de seguridad social integral. El principio de la integralidad hace referencia a que el sistema de seguridad social cubre íntegramente a la persona, o sea, cubre todas las contingencias que afecten tanto la salud como la capacidad económica de las personas, de los individuos. Obviamente, cada cual debe contribuir de conformidad con su capacidad. Entonces, aquí vemos que efectivamente se cubren todos los riesgos y contingencias a los cuales se puede ver expuesto un individuo, una persona a lo largo de su vida. Contingencias que afecten la salud, la integridad física de la persona, como también aquellas contingencias que afecten la capacidad económica, es decir, que produzcan en la persona una total interrupción o una drástica reducción de rentas en el individuo. Entonces, se cubre todo eso. El principio de unidad hace referencia a la articulación que debe existir entre las diferentes políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones que tengan como, o sea, que busquen precisamente, o sea, todas estas diferentes, repito, políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones deben articularse para cumplir los fines de la seguridad social. Recordemos que el fin último de la seguridad social es la liberación de la necesidad, o sea, que la persona no sufra una necesidad o que tenga absolutamente satisfecha las necesidades en materia de salud y en materia económica. Esa precisamente es la finalidad y por esa razón se deben articular, debe existir un diálogo entre los diferentes planes y programas que integran el sistema de seguridad social. El último principio es efectivamente el principio de participación, que básicamente es la posibilidad con la cual cuentan todas las diferentes personas y las diferentes entidades de control de participar activamente en la seguridad social. Ya, aquí dejo de compartir pantalla porque sí, pues me parece importante, o sea, sí, es cierto, he realizado algunas apreciaciones, algunas consideraciones específicas en torno a lo que es la seguridad social. Pues sí me parece también importante en este momento, básicamente, hacer referencia a la manera en la cual, o sea, la manera por la cual se crea en Colombia un sistema de seguridad social. Hacia el año 1992, el ministro de Trabajo de turno, nombrado por el presidente Gaviria, presenta un proyecto de ley, se radica un proyecto de ley que básicamente lo que quería era sustituir el sistema de pensiones que existía en Colombia en ese momento a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Se quería dar fin a este modelo, a este sistema a este sistema pensional e implantar en nuestro país un modelo económico
implantado en Chile en 1981 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el sistema de ahorro individual, en donde ya no existía una entidad del Estado, sino que se permitía que diferentes entidades del sector privado administraran fondos de pensiones, lo que se conoce como el sistema de ahorro individual o de cuentas individuales. Este proyecto de ley, pues digamos que tuvo una resistencia importante por dos factores. En primer lugar, pues eh, una vez radicado este proyecto, diferentes grupos de presión no estuvieron muy de acuerdo con que efectivamente se diera fin al seguro social, al Instituto de Seguros Sociales, y pues también digamos que el desgaste administrativo que implica un proyecto de ley, el análisis de un trámite de un proyecto de ley, pues digamos que solamente para reformar un aspecto pensional, cuando contábamos con una constitución nueva que hablaba de la seguridad social. Entonces, se generaron o sea, no tuvo buena aceptación ese proyecto de ley presentado por el ministro de Trabajo. Entonces, por esa razón, no, 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 no se hundió el proyecto, o sea, no fue votado desfavorablemente, sino que ese proyecto de ley le fue regresado al gobierno nacional, al gobierno Gaviria, en cabeza del ministro del Trabajo, para que reformulara ese proyecto de ley. Y le puso dos condiciones. En primer lugar, le estableció que no, o sea, de alguna manera que revisara, que reestructurara, pero el Seguro Social, el Instituto de Seguros Sociales, no debía ser acabado. Y en segundo lugar, la segunda condición fue que efectivamente se permitiese la creación de todo un sistema de seguridad social. No, la idea no era analizar puntualmente un tema de pensiones, sino todo el paquete, crear un sistema de seguridad social. Ese proyecto de ley, repito, le fue devuelto al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo realizó una reformulación y presenta nuevamente el proyecto de ley al Congreso de la República para que continúe su trámite. Como todo proyecto de ley, pues tiene cuatro debates, un debate en comisión, otro debate en plenaria, va a la otra cámara, debate en comisión y debate en plenaria. Es decir, este proyecto de ley fue avalado, fue aprobado por todo el Congreso de la República y una vez terminado el trámite legislativo en el Congreso de la República, es remitido, es enviado a la Presidencia de la República para que sea sancionado por el gobierno, por el presidente de la República, César Gaviria Trujillo. Entonces, todo esto con el fin de reiterar y que este es un proyecto de ley de iniciativa de, de iniciativa de gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo. Fue aprobado por todo el Congreso de la República y fue sancionado por el presidente César Gaviria Trujillo. Esta ley, siendo el 1993, no pertenece a una persona en particular, no pertenece a alguien en concreto. Yo sé que muchas personas tienen la tendencia o siempre se asocia la ley 100 con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, toda vez que el expresidente fue precisamente ponente en los cuatro debates, pero pues efectivamente él fue el ponente, pero fue aprobado por todo el Congreso de la República. Y para no tener esa distinción de si somos uribistas o anturibistas, digamos que para este aspecto, para este asunto, existe una neutralidad política. No, si bien es cierto, una persona fue el ponente, pero pues el general tiene un solo voto. Es un proyecto de gobierno, es un proyecto avalado por el Congreso de la República y o tramitado por el Congreso de la República en pleno, y además fue sancionado por el presidente de la República de turno, presidente Gaviria. Entonces, con la ley 100 de 1993 nace en Colombia un sistema de seguridad social integral, así se denomina.
sistema de seguridad social integral. Este sistema efectivamente desarrolla una parte de los preceptos constitucionales, buena parte, o sea, ese sistema de seguridad social nace a la vía jurídica precisamente con esa finalidad de cubrir a todos los colombianos y a todos los residentes dentro de nuestras fronteras, dentro del territorio nacional, y tiene esa finalidad, protegerlos de las contingencias, ¿sí? De las contingencias derivadas de aquellos riesgos que pueden producir en la persona una afectación en la salud o una drástica reducción o total interrupción de la emisión. Esa es la finalidad. Para ello, nuestro sistema de seguridad social se encuentra subdividido o fraccionado en 4 subsistemas, a imagen y semejanza del modelo alemán de seguridad social, que tiene una división muy marcada. Nuestro sistema de seguridad social tiene varios subsistemas: sistema general de pensiones, sistema general de seguridad social en salud, sistema de riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. Cada uno de esos 4 subsistemas tiene la función de proteger riesgos específicos. El sistema general de pensiones nos cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte. El sistema general de seguridad social en salud nos cubre, protege y ampara de los riesgos derivados de la enfermedad general, la maternidad y la paternidad. El sistema de riesgos laborales nos cubre de los riesgos o de las contingencias a los cuales está expuesto el trabajador en su entorno de trabajo. Básicamente, una enfermedad laboral o un accidente de trabajo que pueda producir en el trabajador una perturbación física, psíquica, funcional, la invalidez o la muerte. Y en cuarto lugar, pero no por ello menos importante, de hecho yo creo que es de los subsistemas más queridos y más apreciados por los ciudadanos, por los colombianos, encontramos el subsistema de los servicios sociales complementarios. El subsistema de servicios sociales complementarios tiene una particularidad, y es que tiene una competencia, digámoslo, residual, es decir, todo aquello que efectivamente sea seguridad social, pero que no encaje dentro de estos 3 subregímenes, es enviado o hace parte específicamente de este cuarto subsistema de servicios sociales complementarios. ¿Qué particularidades tiene nuestro sistema de seguridad social integral? No solamente está dividido en varios subsistemas, cada subsistema se encarga de la protección de riesgos específicos y concretos. Cuenta con entidades especializadas, ya dedicadas a la protección de esos riesgos en cada subsistema. También existe una independencia en cuanto a las fuentes de financiación, ¿sí? Hay cotizaciones para el sistema de pensiones, cotizaciones para el tema de salud, cotizaciones para riesgos laborales y también cotizaciones o aportes independientes para la cobertura de los servicios sociales complementarios. Entonces existe una independencia de las fuentes de financiación. También, por esa misma razón, las prestaciones pues, son autónomas e independientes. No obstante, hacer parte todos de un mismo sistema integral, pues efectivamente a través de todos estos mecanismos, a través de todos estos dispositivos, efectivamente se puede garantizar y se puede prestar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, de todas las personas que habitan en el territorio de la República de Colombia. Es por ello que para efectos prácticos y para efectos metodológicos se realiza pues un estudio independiente de cada uno de sus subsistemas: pensiones, salud, riesgos laborales y servicios complementarios. Pero pues antes de entrar al análisis mismo de cada uno de estos subsistemas, pues sí resulta también pertinente que revisemos
algunos aspectos, digamos, generales del sistema de seguridad social. Decían ustedes hace un momento que efectivamente cada uno de estos subregímenes, perdón, subsistemas, no subregímenes, sino subsistemas, cada uno de estos subsistemas tiene fuentes de financiación propias y autónomas, ¿sí? Para salud, para pensión, para riesgos, para los complementarios. Ok. eh, Esos recursos tienen una destinación específica o existe una protección. Recordemos cuando hablábamos del nacimiento y evolución de la seguridad social en Colombia, que uno de los principales problemas, sobre todo en materia de pensiones, es que en algunas ocasiones el dinero de las pensiones fue, o el dinero que se había ahorrado con las pensiones, fue utilizado en aspectos o en temas o fue destinado a aspectos que no eran propios de las pensiones, sino, por ejemplo, en la construcción de establecimientos de reclusión carcelaria y también en infraestructura hospitalaria. No es que se hubiese desperdiciado el dinero de las pensiones, sino que se le dio una utilización diferente, una utilización que no era propiamente en temas pensionales. Entonces, para evitar que eso vuelva a ocurrir en Colombia, se consagró efectivamente que los dineros de la seguridad social tienen una categoría especial, tienen una connotación particular y concreta, y es que son recursos parafiscales. Entonces, la naturaleza jurídica de los recursos del sistema de seguridad social es que son recursos parafiscales. ¿Qué implicaciones tiene esta situación? Eh, Básicamente, que, vamos a ver, los recursos de la seguridad social no se pueden destinar ni utilizar en asuntos diferentes para los cuales han sido previstos. Lo dice acá, no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ello. No puede darse un traslado presupuestal, no puede darse una asignación de recursos diferentes. Tienen que ser destinados específicamente, perdón, tienen que ser utilizados en aquellos para los cuales habían sido destinados. Esos recursos, a diferencia, por ejemplo, de los impuestos, recordemos que los impuestos ingresan o hacen parte del presupuesto general de la nación. No existen en Colombia impuestos con destinación específica. A diferencia de ello, entonces los recursos de la seguridad social son casi como si fuesen impuestos, pero no son impuestos, por eso se habla de recursos para fiscales, parecidos a los recursos fiscales de impuestos, pero no son lo mismo. A diferencia de los impuestos, de los recursos fiscales que hacen parte del presupuesto general de la nación, los recursos para fiscales no le pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran. Esas entidades solamente los administran, no son de ellos, no le pertenecen a la nación, sino que tienen una destinación específica. Finalmente, el Estado es garante de los recursos aportados por los afiliados y controlará su destinación exclusiva, custodia y administración. Es decir, aunque se trate de una entidad privada, no es una entidad del Estado, el Estado sí controla y vigila la correcta utilización, administración y destinación de dichos recursos. Finalmente, ya para cerrar ese aspecto constitucional, encontramos que efectivamente existe una garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Es decir, las pensiones, ya sea pensión de invalidez, de vejez o de sobrevivientes, todas las pensiones en Colombia deben mantener su poder adquisitivo. Por esa razón, al menos se deben reajustar, o sea, debe existir un reajuste anual al menos equivalente al índice de precios al consumidor, o sea, a lo que se ha incrementado el IPC anualmente. Entonces, como tal, no, entonces se debe establecer específicamente eso, un incremento al menos equivalente al IPC del año inmediatamente anterior.
Como había indicado también hace un momento, el acceso a la seguridad social, digamos que también implica una serie de condiciones, implica la obligatoriedad de las personas de hacer cotizaciones de conformidad con su capacidad económica. Entonces, dependiendo de la capacidad económica del individuo, bien sea derivado de su pensión, derivado de su salario o de los ingresos que la persona de forma autónoma o independiente reciba. Entonces, dependiendo de eso, la persona realizará aportes al sistema de seguridad social. Y a cada uno de los diferentes subsistemas, veremos en cada subsistema a cuánto asciende la cotización y a cuánto asciende el monto específico de esto. Entonces, con esto, digamos que he querido precisamente hacer un esbozo de la estructura misma del sistema de seguridad social integral. O sea, cómo nace, cuál es esa estructura general del sistema de seguridad social integral de Colombia. Vamos a continuación a comenzar a analizar, vamos a comenzar a ver la manera en la cual específicamente se desarrolla este sistema de seguridad social integral. Para ello, continuaremos analizando lo que es el sistema general de pensiones. Eh, los espero nuevamente en un próximo video y en donde específicamente continuaremos desarrollando los diferentes temas que hacen parte de la seguridad social. Específicamente el tema siguiente será comenzar a abordar el sistema general de pensiones, los beneficios, los regímenes y la protección de los diferentes riesgos de invalidez, de vejez y de muerte que cubre dicho subsistema. Hasta esa próxima oportunidad, que esté muy bien.